Hola, ¿cómo están? Mi grupo está conformado por Sayarly Chamorro, Génesis Quintero, Gabriela Salcedo y quienes habla, Daniela Merino. Vamos a estar hablando acerca del libro Enseñar Lenguas de Daniel Cassani, apartados 6.4 y 6.5. Vamos a comenzar hablando sobre el apartado 6.4 que nos refiere a la lectura. Debido a esto vamos a estar definiendo qué es lectura y qué es alfabetización para Daniel Cassani para poder comenzar. Para Daniel Cassani la lectura es aquella que es muy importante para la vida del ser humano, uno de los aprendizajes y habilidades más importantes para la vida del ser humano, que anteriormente era concebida como magia, ya que muchas personas no sabían leer ni descifrar los códigos o los símbolos. Pero sabemos que en la actualidad es una de las más importantes para la vida del ser humano. Pero alfabetización es esa puerta hacia la parte escrita que nos lleva hacia esa socialización, esa recolección de información. Debido a esto, se ha presentado una problemática: leer para estar meramente alfabetizado o saber leer para comprender. Debido a esto, Daniel Cassani nos presenta unos resultados que son más de 1.300.000 personas no saben leer ni escribir, que esto equivale al 4.18% de personas adultas. Pero la problemática aquí es que más de 10 millones de personas son analfabetas funcionales, que son aquellos que saben leer, saben escribir, pero no emplean estas de forma activa. Entonces aquí hay un error en el sistema que debemos arreglar. Eso debido a la enseñanza de la lectura. ¿Cómo debemos enseñar la lectura? De forma crítica. Mirar a los estudiantes, llevándolos a decirles que la lectura es saber comprender los textos, no simplemente dejarlos para conocer otros conocimientos como matemáticas, sociales. También tenemos que tomar la lectura para poder comprender un buen texto. Entonces, partiendo de aquí, debemos saber que debemos enseñar la lectura de forma crítica, y para poder así llevar a unas lecturas de textos de manera placentera y de manera crítica, el cual nuestros estudiantes puedan interpretar los textos y comprenderlos. Debido a esto, mi compañera Génesis nos va a hablar acerca de los tipos de lectura y el perfil de un buen lector. Hola, mi nombre es Génesis Quintero y hoy les voy a hablar un poco sobre los tipos de lectura, entre ellos la lectura silenciosa, de la cual tenemos 4 tipos: la lectura extensiva, la lectura intensiva, rápida o superficial y la lectura involuntaria. La lectura extensiva es aquella que realizamos por placer. La lectura intensiva es cuando recogemos información específica y la lectura rápida o superficial es cuando recogemos información general. La lectura involuntaria es aquella que realizamos, como se dice por ahí, sin querer queriendo, cuando leemos un anuncio publicitario, un comercial, etc. Ahora veamos las velocidades de la lectura. La velocidad de la lectura puede ser integral o selectiva. Entre la integral tenemos la reflexiva y la mediana. En la reflexiva leemos más de 250 palabras por minuto y obtenemos el 80% de la comprensión. En la mediana tenemos el 50 al 70% de la comprensión y leemos entre 250 y 300 palabras por minuto. En la lectura selectiva tenemos 2 tipos: la vistazo o lectura lenta, y la vistazo sería skinning y lectura lenta scanning. El skinning es globalizado y el scan es específico. Algunas diferencias entre el skinning y el scan sería que el skinning es una vista a la página simplemente y el scan es una lectura específica. El skinning resalta los caracteres importantes, el scan un lugar en específico. El skin es una información globalizada y el scan es una lectura lineal. El skin es una lectura rápida y el scan es una lectura lenta. Tenemos algo que se conoce como leer palabras. Es un hábito el cual muchas personas realizan donde leen palabras al azar del texto y no obtienen una información profunda de este mismo. Algunas diferencias entre la lectura intensiva y la lectura extensiva serían que la lectura intensiva son textos cortos y la lectura extensiva son textos largos. La lectura intensiva tiene diversos tipos de comprensión y la lectura extensiva tiene una comprensión globalizada. La lectura intensiva es en libros y la lectura extensiva es en bibliotecas por un gusto que nosotros tenemos. Vamos a ver algunas características del buen lector. El buen lector es un lector silencioso, no realiza sus vocalizaciones, resalta palabras importantes durante la lectura o siglas y además realiza vistazos, anticipación y lectura entre líneas. A continuación, mi compañera Sayarly.
En el apartado 6.5 del libro de Enseñar Lengua de Cassiani nos menciona que escribir no solo es unir letras o dibujar garabatos o el simple hecho de conocer el abecedario o solamente firmar un documento. Nos menciona que escribir es tener la capacidad de expresar de manera coherente y correcta para que otras personas puedan entenderlo. Además de eso, nos mencionan 3 ejes básicos que debe dominar el escritor para poder escribir. El eje de los conceptos es ese eje que tiene el conocimiento de los códigos lingüísticos para el uso de la lengua. Este eje lo debe dominar el escritor para poder expresarse de manera efectiva. Esos códigos lingüísticos vendrían siendo la gramática, la ortografía, la coherencia, la presentación y demás. El segundo eje es el de los procedimientos. Este es el que permite al escritor distinguir esos aspectos psicomotrices que son el alfabeto y la caligrafía de los aspectos cognitivos que se basan en el revisar, ordenar y generar ideas para la expresión escrita. Por último tenemos el eje de las actitudes. Este se refiere al aspecto de dominar la motivación, el interés que tiene o que siente el escritor para expresar opiniones acerca de lo escrito. Cabe resaltar que estos ejes se necesitan dominar para poder escribir de manera coherente. A continuación, mi compañera Gabriela hablará acerca del perfil del escritor y unas microhabilidades que necesita el escritor para poder escribir. Mi compañera le estuvo compartiendo algo sobre el perfil de un buen lector. Ahora hablaremos sobre el perfil de un buen escritor, que por supuesto también involucra todo este tema de la lectura, ya que un buen escritor pues tiene que leer bastante acerca de todos los temas que involucra lo que va a escribir. También pues tiene en cuenta lo que es la audiencia o los lectores, lo cual quiere decir que tiene en cuenta a la hora de escribir quiénes son las personas a las cuales le va a llegar este mensaje y qué posible reacción pueden tener ante esta. Planifica su texto, relee los fragmentos que ya lleva escritos y todo esto se da mediante un proceso de escritura creativa y utilizando estrategias de apoyo. Cabe resaltar que estas estrategias pues son pertinentes de cada escritor, son las que él quiere utilizar o que crea convenientes para su escrito. También pues le compartimos un modelo de expresión escrita que nos propone Cassani, donde lo principal es una situación de comunicación, todo empieza desde aquí y luego se da un problema retórico, el cual involucra el tema, la audiencia y el propósito. O sea, a qué se quiere llegar o qué queremos hacer nosotros con este escrito que vamos a hacer. De ahí pues comienza todo este proceso de realizar el texto. Este proceso de escritura pues se da mediante 3 pasos o fases, por decirlo así, que es hacer planes, redactar y revisar. El hacer planes pues tiene que ver con toda esa organización que se le da al texto, pues el escritor hace borradores. Usualmente nadie se queda con el primer borrador, entonces va tomando de ahí lo que le favorezca su texto y lo demás pues lo va desechando. También se formula objetivos, luego redacta y por último revisa y relee todo lo que ha hecho, para así lograr un control o un equilibrio en su texto. Por último, pues nos propone unas microhabilidades de expresión escrita, las cuales se clasifican en psicomotrices y en cognitivas. Las psicomotrices involucran toda esa posición del movimiento corporal, lo cual tiene que ver desde el momento en que nosotros agarramos el lápiz para hacer un escrito hasta que finalizamos. Todos esos movimientos que hacemos, la postura del cuerpo. Y las cognitivas pues tienen que ver con la situación de comunicación que les acabo de explicar anteriormente en el cuadro. ¿A qué queremos llegar nosotros con esto? Pues queremos decirles que hay que tener bastante en cuenta que el proceso de lectura con la escritura pues van de la mano y es fundamental enseñarlo así a la hora de nosotros compartir la lengua.